Con su permiso, buenos días a todas, a todos. Hoy es 1 de mayo, hasta alcanzar la dignidad absoluta de todos los trabajadores. Es el compromiso que nos ha y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y vamos a iniciar porque es verdad lo que dice el presidente hace un momento, que muchos periodistas y medios de comunicación ya más allá de la mentira parece que quieren hacer el ridículo. Es mentira que Aeroméxico dejará de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde que se decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco y se comenzó y terminó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las críticas no han cesado. Son continuas las burlas, descalificaciones y mentiras de opinadores, periodistas, medios de comunicación, personajes de la oposición, en redes sociales y también en los medios tradicionales. Han inventado de todo y vamos a hacer un breve recuento para refrescar la memoria. Que si la torre de control estaba inclinada, que no había acceso, que no hay pasajeros, que si es una central avionera, que si hay perros callejeros en las pistas, que si su construcción tuvo un sobrecosto, que si hay pocos vuelos, que si no es rentable. Pero todo esto ha caído por su propio peso porque hemos demostrado que es absolutamente falso. Sin embargo, no paran de volar. El más nuevo intento, la nueva mentira, fue que Aeroméxico sacaba sus vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El periódico La Crónica y el columnista Enrique Muñoz reportaron el fin de semana pasado que Aeroméxico dejaría de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero fue falso. La cabeza del diario señala: fracaso del AIFA ante la salida de Aeroméxico. Y en X, Enrique Muñoz aseguró que la aerolínea saldría del AIFA debido a la falta de rentabilidad, pero resultó falso. Sin embargo, comenzó a diseminarse la mentira en redes sociales mediante granjas de cuentas automatizadas y bots. Ya sabemos que esto pasa continuamente, lanzan una mentira y la caja de resonancia suelen ser o los comunicadores de los medios tradicionales o bien las redes sociales. La misma empresa Aeroméxico desmintió la pifia y aclaró. Él escribió en su cuenta de Twitter: desde el Aeropuerto Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, te seguiremos conectando a todos nuestros destinos en México y el mundo. Nos vemos en tu próximo vuelo. Ya vimos que resultó falso. Algunos, gracias a los internautas y a los usuarios de redes sociales que compartieron el comunicado, el desmentido de Aeroméxico, desmintiendo la versión de Núñez principalmente. Y vamos a decir que Aeroméxico continuará volando desde el AIFA. Actualmente Aeroméxico tiene 234 operaciones a la semana, 117 salidas y 117 llegadas. Conecta con 10 destinos nacionales: Colima, Cancún, Durango, Guadalajara, Mérida, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puerto Vallarta y Veracruz. Además, Aeroméxico tiene 2 vuelos internacionales hacia Houston y McAllen. No es raro que intenten desprestigiar una de las obras más importantes de las últimas décadas, construida en tiempo récord por ingenieros militares con estricto apego a la austeridad republicana. El AIFA sigue creciendo. Y aquí, bueno, vamos a decir algunas cifras de cómo vamos. En abril de 2024 tuvo 145 operaciones diarias y se mueven 16,495 pasajeros por día en promedio. A pesar de los ataques, las burlas, las mentiras, el AIFA va. Ya alcanzó un punto de equilibrio entre ingresos y gastos, y eso que se acaba de construir. Los primeros 4 meses de 2024, el AIFA tuvo ingresos por 721.9 millones de pesos. En contraste, sus gastos ascendieron a 557.15 millones de pesos. Así, el AIFA logró las ganancias netas de 164.75 millones de pesos. Y aunque les dé coraje y aunque quieran regresar con sus privilegios, a sus privilegios, el AIFA va. Ya no hay nada más que decir.
Esa es la noticia falsa de la semana, la que más corrió, pero queremos informarle al pueblo de México un fenómeno que pues ya tiene tiempo, pero ha estado aún más presente en los últimos años, si no es que el último año, en las redes sociales. Y se trata de las deepfakes, que usan inteligencia artificial para estafar a los internautas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada hablaba sobre esto en la mañanera, incluso mostró un video en donde falseaban su imagen con su voz para que el pueblo de México invirtiera en Pemex, lo que es absolutamente falso. Pero vamos a informar que es una deepfake, que es un video, imagen o foto, en el que se muestra falsamente la imagen de una persona o el rostro de una persona que parecen ser reales y que se han producido utilizando inteligencia artificial. Se trata de técnicas de machine learning denominadas como deep learning, que más o menos es aprendizaje profundo, digamos, de los rasgos, de cómo se mueve la persona y de la voz, que utilizan algoritmos de redes neuronales, así se llaman, ¿no? El estudio de una persona a profundidad para después contratan, digamos, una plataforma, un servicio para que esto se vuelva posible, igualar la voz, etcétera. Lo vimos hace no mucho tiempo en una canción que hasta en TikTok fue muy viral y fue demandada por el autor porque no correspondía a su voz, pero se hacía pasar por su voz. Usando esta tecnología, delincuentes abren páginas fraudulentas que usan logotipos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, hasta la imagen del presidente, para promover que los usuarios inviertan, prometiendo altos rendimientos. Sin embargo, se trata de una estafa, pues el gobierno de México no brinda estos servicios y tampoco estas inversiones. Estas páginas funcionan y operan, y esto es lo más grave, y pedimos que pongan mucha atención ahora en lo que se va a presentar en sus pantallas, porque vamos a decir cómo funcionan y operan estas empresas, que usan este tipo de aplicaciones con inteligencia artificial para alterar la voz e imágenes de videos reales. Hay que decir que esa maquinaria es muy barata y ustedes la pueden ver a través de internet. Un hallazgo sobre los fraudes es que se publican usando inteligencia artificial, es que los dueños de estas páginas residen en otras partes del mundo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ahí está Polonia, la siguiente, por favor. Islandia, la siguiente, por favor. Malta. O sea, ellos se alojan en otras partes del mundo para anunciarse en México. Además, estas empresas usan la imagen de medios de comunicación conocidos para engañar mejor, como Forbes y Milenio. Si nosotros vemos en la pantalla, el dominio no tiene nada que ver con un medio de comunicación. Es más, pues está, la verdad es que bastante raro. Así es como se ve un sitio fraudulento. Una de las cosas que recomendamos al pueblo de México y a todos los que están viendo esta conferencia es que se fijen en los dominios, en las páginas de internet, y muchas veces Google muestra un candadito que es si el sitio es seguro o no, para hacer compras o para navegar dentro del sitio. Bueno, así muestran en estas páginas fake funcionarios de la Administración Pública Federal y hasta el presidente de la República ofreciendo estos servicios que decimos, y no vamos a cansarnos de repetirlos, no existen. El gobierno de México no ofrece esos servicios. Estas empresas además usan Facebook, YouTube y Google y pagan anuncios dentro de estas plataformas para captar a más usuarios. Decimos, el presidente de la República en la semana pasada mostraba un video en donde claramente se ve como si fuera su imagen y él estuviera invitando a la gente a invertir, lo cual es absolutamente falso. Estos videos generados con inteligencia artificial del presidente es para engañar a las personas sobre supuestas inversiones en Pemex y CFE y prometen grandes ganancias. Todo esto es falso
al pueblo de México, una vez más, no se dejen de engañar. De ahí la importancia, decíamos, de verificar si los sitios de Internet que visitamos son confiables. Pemex y CFE no ofrecen invertir ni tampoco ofrecen rendimientos, todo es parte de un fraude y una estafa. Y hasta aquí esto, también pediríamos que quienes encuentren este tipo de anuncios los denuncien para que sean bajados de las plataformas, tanto YouTube, Google, Facebook, para que no engañen a más gente. Incluso han sido llamados por teléfono a algunos funcionarios hasta de la Administración Pública Federal para ofrecer ese tipo de servicios, tenemos información, pero también es falso, cuelguen la llamada. Y bueno, casi llegando al final de esta sección, queremos refrescar la memoria con algo que es muy importante. En 2006, Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí ganó las elecciones. Roberto Madrazo, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, confiesa ahora que de acuerdo con sus actas de casilla, AMLO ganó las elecciones presidenciales de 2006. En entrevista con Emanuel Zivilla, Roberto Madrazo declaró que en 2006 las actas en su poder daban el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. A lo que el periodista preguntó, ¿por qué no se las diste a AMLO? Y Madrazo respondió, porque nadie me las pidió. Madrazo guardó un silencio cómplice del fraude de 2006 todo este tiempo. A pesar de que muchos siguen negando la existencia de un fraude electoral en 2006 y que Calderón se robó la elección, sí, se robó la elección, la verdad se ha revelado a través del tiempo con estas pruebas. Ellos mismos confiesan que hubo un fraude electoral en 2006. Veamos lo que le dijo Roberto Madrazo en entrevista a Emanuel Zivilla, periodista de Tabasco. Ellos no reconocí a Calderón porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI, en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. ¡Uf! ¡Qué revelación, Roberto! En las del PRI, no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador, pero esa no era mi lucha. Como político no era su lucha a combatir un fraude electoral. ¡Qué nivel de cinismo! En fin, por último tenemos la colaboración de Infodemia sobre la campaña de miedo y de violencia con noticias falsas difundidos por medios y periodistas. La Laura, con todo respeto. La campaña de miedo impulsada desde medios de comunicación y redes sociales continúa con 3 noticias falsas. 1. Falso video con hombres armados en Sázabe, Sonora. El 24 de abril, medios de comunicación y comentaristas reportaron la supuesta presencia de hombres armados en la población del Sázabe, Sonora. Lo que más llama la atención es justo eso, a unos metros de la frontera con Estados Unidos, donde hay agentes estadounidenses, aunque del lado mexicano, pues queda claro que no hay presencia de la autoridad. A ver, presidente, ¿cómo va a resolver el gobernador Durazo? ¿Cómo va a resolver eso? ¿Va a decir que es un asunto federal? Lo que exige la gente es paz, tranquilidad. Y ahí, presidente, en Sázabe no son felices hoy, ¿eh?
Sin embargo, el video utilizado no fue grabado ese día. La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora aclaró el 26 de abril que los vehículos y personas que se observan en el video fueron detenidos y asegurados en el municipio de Caborca el mes de marzo de 2022. Además, ni las corporaciones que se encuentran en la zona ni las instituciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno recibieron registro de incidentes sobre algún grupo armado que irrumpiera en la población. 2. Falso mensaje de WhatsApp para infundir miedo en Tabasco. El 23 de abril, en grupos de WhatsApp, circuló un falso mensaje que amenazaba a transportistas, conductores de combis, camiones y taxis. El gobierno del estado informó en un comunicado de prensa que la amenaza era falsa e instó a la ciudadanía a no hacer caso de rumorología. Unos días antes, el 12 de abril, otro mensaje falso que circulaba en redes sociales aseguraba que el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, ordenó un operativo de seguridad en Villahermosa por amenazas de grupos criminales, lo cual fue desmentido por el vocero del gobierno de Tabasco a través de su cuenta de X. 3. Falso que 217 candidatas de Zacatecas renunciaron por la inseguridad. En un comunicado del 26 de abril, el Instituto Electoral de Zacatecas informó que ninguna de las mujeres que renunciaron a su candidatura lo hicieron por causa de la inseguridad. Especificó que la mayoría lo hicieron por motivos personales. Otras candidatas cambiaron de partido político y de cargo al que habían sido postuladas en un inicio. Cuestiones de tiempo, trabajo o salud. Solamente una candidata expresó que su renuncia obedecía a razones de violencia política de género. Infodemia. Solo para concluir, estos últimos 2 videos nos demuestran que los políticos del antiguo régimen no están comprometidos por la democracia ni con la democracia. Y esto también que los periodistas tampoco están apegados al principio de verdad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.